Por favor, gente, estoy desesperada, necesito que me ayuden, necesito ayuda de la gente que se movilice conmigo. Por favor, ayúdenme, necesito ayuda, me estoy muriendo. La tarde del 5 de septiembre de 2025, Uruguay quedó marcado por una de las escenas más dolorosas en su historia reciente. A orillas del arroyo Don Esteban, en el departamento de Soriano, la policía halló un auto hundido bajo las aguas turbias. Dentro, los cuerpos de un padre y sus dos hijos pequeños, el hombre Andrés Morosini, de 28 años, los niños Francisco, de 6 años, y Alfonsina, de apenas 2. Habían desaparecido 2 días antes y durante horas un país entero se aferró a la esperanza de encontrarlos con vida. Este es un caso que fue catalogado como violencia vicaria, una de las expresiones más crueles de la violencia de género, dañar a una madre a través de sus hijos. Era el miércoles 3 de septiembre. Andrés Morosini había salido temprano hacia su trabajo como peón de obra en una empresa de construcción. Ese día, una huelga parcial del sindicato de la construcción Zunca paralizó las labores. Con el resto del día libre, Morosini tomó una decisión que cambiaría para siempre la vida de su expareja, de sus hijos y de toda la comunidad. En lugar de volver a su casa, condujo su auto rojo, un BYD, hasta la vivienda de Micaela Ramos, la madre de sus hijos. Vivían apenas a 2 casas de distancia en la ciudad de Mercedes. Se conocían desde niños, pero el vínculo que alguna vez fue de amor se había transformado en hostilidad, celos y violencia. Ese día, Micaela estaba en casa junto a sus hijos, Francisco, de 6 años, y Alfonsina, de apenas 2. Nadie sabe si Morosini llevaba un arma, pero lo cierto es que le intimidó y se llevó por la fuerza a los 2 pequeños. La madre quedó paralizada. Cuando reaccionó, denunció inmediatamente el secuestro y compartió en redes sociales las fotos de sus hijos y del auto con el que él se los había llevado. Los movimientos de Morosini no fueron improvisados. Las cámaras lo registraron en el peaje de la Ruta 2, en dirección a Fray Bentos. Después tomó la Ruta 24, pero antes de llegar a Nuevo Berlín, desvió hacia el este por la Ruta 20, hasta las cercanías del puente sobre el arroyo Don Esteban. Para entonces, la policía ya había desplegado un operativo de cerco. El Ministerio de Interior emitió alertas nacionales, incluso una notificación de Interpol. La sociedad civil se volcó en la búsqueda y mientras el operativo avanzaba, Micaela no se quedó quieta, grabó videos, recorrió caminos con voluntarios y pidió ayuda pública. Por favor, gente, estoy desesperada, necesito que me ayuden, necesito ayuda de la gente que se movilice conmigo. La policía me dijo que pasó el peaje de Mercedes antes de llegar a la Víbora, después que lo vieron en la ruta de Berlín y después que la vieron en la ruta de Tres Bocas. Por favor, ayúdenme. En el vidente me dijo que están abajo de un puente. Después otra vidente me dijo que estaban cerca del agua. Por favor, ayúdenme. Necesito ayuda, me estoy muriendo. Gente cazador. Por favor, alguien que tenga linterna, que ande en el campo, que ande para esos lados, cazadores, lo que sea, cualquier ayuda, auto, vehículo que me lleve igual a mí. Por el puente Gualeguaychú. Para el lado del puente grande de Gualeguaychú, por favor. Pero Morosini conocía el terreno, había trabajado en la construcción del puente del arroyo Don Esteban, sabía de su profundidad, de hasta 5 metros tras las lluvias recientes, sabía que allí podría ocultar un secreto atroz. En paralelo, la familia Morosini también rogaba. Su hermana Evelyn, en declaraciones a los medios, suplicaba que volvieran. Pienso que él en algún momento pueda llegar a vernos. Lo único que le pedimos es que por favor vuelva, que traiga los hijitos. Son chiquitos y necesitan de su madre. En fin, la búsqueda continúa, nos espera una larga noche y le pedimos a cada uno de ustedes que si tienen algún dato para aportar, así sea lo mínimo, nos va a servir de muchísima ayuda. Pero la historia ya tenía un final escrito.
Con el pasar de las horas, la policía fue reconstruyendo la ruta de Morosini y confirmó que seguía dentro del departamento de Soriano en el suroeste de Uruguay. La mañana del jueves 4, los investigadores hallaron el primer indicio, la marca de un auto en un camino de tierra que terminaba directamente en el arroyo. No había huellas de retorno. La hipótesis se hizo inevitable. El vehículo estaba bajo el agua. La policía pidió apoyo a la Armada Nacional y a la prefectura. Buzos especializados descendieron en medio de la corriente y el agua helada. 20 minutos después, confirmaron el peor de los desenlaces. A 70 metros del puente, a 5 metros de profundidad, encontraron el auto rojo con 3 cuerpos. Era Morosini y sus 2 pequeños hijos. Con la ayuda de un tractor, arrastraron el vehículo hasta la orilla. El silencio de los presentes fue sobrecogedor. Los cuerpos fueron llevados a la ciudad para las autopsias. No había señales de violencia física ni indicios de accidente. Todo apuntaba a un acto deliberado, un asesinato seguido de suicidio. Pusimos a la orden a más de 300 hombres y mujeres policías en toda la zona y dimos alerta a todo el territorio nacional, a nuestras fuerzas en todas las rutas nacionales para poder dar con estas criaturas. Es un día duro para todos. Hoy cuando llegamos a la fiscalía, la fiscal Paula Goyeni, que está aquí presente, nos recibió llorando. Esa es la realidad. Los fiscales, al igual que los policías, desempeñan su trabajo, son seres humanos que también tienen familias, tienen hijos, y esto ha golpeado a toda la sociedad. Al momento del hecho, el hombre tenía antecedentes penales y debía cumplir con medidas cautelares. El crimen no surgió de la nada. Apenas 2 días antes, Micaela Ramos había denunciado a Morosini por un episodio de violencia. La justicia le impuso una medida de restricción. Debía mantenerse a 50 metros de ella, pero no se dictó ninguna prohibición respecto a sus hijos. Tampoco se le colocó una tobillera electrónica, a pesar de que el sistema contaba con dispositivos disponibles en Soriano. Tenían una medida cautelar por 50 metros. Va a sonar raro por la cercanía, ¿no? Porque vivían aquí pegados. Porque viven acá. Pero digo, no es porque le haya golpeado, porque incluso se lo pregunté a ella. ¿Te golpeó? Contame, porque más de ella ser su cuñada, soy su amiga. Y ella me dice que no. No hubo ese hecho de violencia. El tema acá es, la pareja se separa, ya está. No vivimos más juntos. Es la única manera de separarnos, cumpliendo la medida. Pero digo, estoy muerta de rabia y de dolor porque secuestrador, raptador, golpeador, o sea, las 2 familias estamos sufriendo y estamos escuchando unos disparates tremendos. Tremendos. Muchas Tenía gracias. contacto igualmente con los chiquilines, los veía, sí, pero en forma permanente. Todos los días los veía a los hijos. Y no es un mal padre. No es un padre agresivo, no es un padre de esos impulsivos, no. El miércoles Morosini violó la orden y fue directamente a la casa de Micaela. Allí, frente a una madre que no pudo impedirlo, se llevó a Francisco y a Alfonsina. Nadie pudo detenerlo. Expertos lo definieron de inmediato. Era un caso de violencia vicaria, una forma de agresión que busca dañar a la madre a través de lo más sagrado, los hijos. En su versión más extrema, como sucedió en Mercedes, termina en la muerte de los niños. Y sabemos que es el peor momento de su vida porque sabemos cuánto quería a esos niños. Y eso también lo sabía el hombre y por eso ataca en ese lugar. Ataca precisamente en el lugar donde más le va a doler, donde peor le va a hacer daño. A una costa de su propia vida, es capaz de destruir en vida la vida de la otra, solo quitándole lo que más ama, que son sus hijos.
Las señales de alarma ya existían. Días antes, Morosini había intentado ahorcarse en el stop del hipódromo de Mercedes, pero sus compañeros lo rescataron a tiempo. Tenía antecedentes de conductas violentas, riñas y conflictos en distintos ámbitos. En el mundo del turf, donde se desenvolvía como jockey aficionado, era descrito como un hombre complicado y rebelde. ¿Quién era Andrés Morosini, el hombre detrás de esta tragedia? Andrés Morosini era un joven obrero de la construcción, apasionado por los caballos de carrera, criado cerca del hipódromo Vieri Benavides, creció entre apuestas y montas, de adulto se convirtió en jockey, pero sus problemas de conducta lo llevaron a ser sancionado y suspendido en varias ocasiones. En lo personal, su relación con Micaela Ramos se había desgastado, celos enfermizos, hostigamiento y episodios de violencia marcaron la convivencia. Tras la separación, él insistía en acercarse, en preguntar por los niños, en enviar mensajes a los que ella no respondía. La justicia le puso un límite, pero sin mecanismos de control reales. El lunes 1 de septiembre, cuando recibió la orden de restricción, la tragedia ya parecía estar escrita. Según los investigadores, pudo haber planificado todo incluso antes de que la medida judicial se formalizara. En el momento que se había perdido, los comentarios surgieron enseguida ahí en el barrio y uno que viene al hipódromo acá y como yo venía acá, y incluso me ha corrido caballo él a mí también, y la verdad que un hecho lamentable. Es una cosa horrible, una cosa que nadie lo esperaba, nadie lo esperaba. La esperanza era encontrarlos a los tres, principalmente a los niños, pero nunca esto, la verdad, que nos cayó hasta ahora. Yo estoy muy dolorido por los dos pequeños, ¿no? Estoy muy desarmado, yo juego al fútbol y bueno, no me gustaría que pasaran estas cosas y bueno, está. Creo que la congoja es para todo, no solo para el barrio, sino para toda la ciudad de Mercedes, porque hay niños involucrados y la verdad que no esperábamos este final, todos teníamos creo la misma esperanza de que él hubiese dejado solo el auto ahí y él estuviese en algún campo, hubiese seguido ruta en algún otro vehículo. Y creo que a todos nos cayó de la misma manera, a todos. Esto se podría haber solucionado antes, ¿verdad? Hasta que no pasan las cosas no se toman las medidas, ¿ves? Un auto rojo sumergido en las aguas oscuras de un arroyo. Un padre, dos pequeños inocentes, Francisco de apenas 6 años y Alfonsina de solo 2. Su risa, su inocencia quedaron atrapados para siempre bajo las corrientes del Don Esteban. Lo más actual del caso es que la Suprema Corte de Justicia solicitó información al juzgado de Mercedes para conocer cómo se manejaron las medidas previas contra Andrés Morosini, una revisión que busca respuestas, pero que ya no podrá cambiar lo ocurrido.